hemos tenido, ya por ser semana de exámenes, vamos a hacerlo lo más preciso y corto posible. Ya, esta es una continuación nada más como te he comentado hace un momento. ¿Sobre qué tema? Eh, Otras especies narrativas. La semana pasada hicimos el género narrativo y vimos en un apartado de ellos lo que son las especies narrativas. ¿Ok? Dentro de las especies narrativas se mencionó en dicha clase que las especies son la novela, el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. Estas cinco lo vimos en clase. Ahora, el día de hoy vamos a aumentar ya un par más, o mejor dicho, tres especies más de este género. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son. El primero es la crónica. ¿Ok? La crónica se entiende como un escrito que tiene su base histórica o sus inicios históricos, que luego el periodismo lo ha ido tomando ya como una forma de poder realizar pues algunos artículos, ya. En otras palabras, pues la crónica periodística ha nacido a partir de la crónica histórica. Vamos a conceptualizar. Ahí tenemos, dice, la crónica es un género periodístico que narra hechos históricos. O sea, no narra cualquier hecho. No narra moralejas como la fábula, no narra un solo suceso como un cuento o varios como una novela, no. Narra hechos históricos. Ahora, ¿desde qué punto de vista? Desde un punto de vista cronológico. Abajo dice, la palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. El concepto de más abajo nos explica mejor. En una crónica, los hechos se narran según el orden temporal, es decir, de cómo sucede en el tiempo en que ocurrieron, ya, a menudo está escrito por los mismos testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. ¿Ok? Vamos a ver sus características. Aquí podemos apreciar las características de la crónica, ¿no? Y nos dice pues que es un relato, ¿ya? Es un relato que narra una forma detallada y de manera objetiva, secuencialmente un suceso determinado que tiene que ver mucho con la historia, ¿ya? La segunda característica es que utiliza un lenguaje sencillo. Lo ideal de toda crónica es que pueda ser entendido por todo tipo de lector, no necesariamente un lector estudioso o erudito, ¿ya? Por eso debe mantener un lenguaje cotidiano, sencillo, casi informal. La diversidad de temas. Una crónica no toca temas históricos obviamente, pero basados en temas sociales, políticos, económicos, policiales, inclusive hasta deportivos. Ya, eso va a depender del suceso histórico. Y por supuesto tiene que ser minuciosa. ¿Qué quiere decir eso? Que debe relatar sin perder detalle alguno los sucesos que va a contar. ¿Ok? Ese es lo ideal de toda crónica. ¿Ya? En el Perú ha habido muchos cronistas que relataron pues la historia del Perú. Es más, gracias a ellos tenemos y nosotros conocemos nuestra historia. Los cronistas más famosos, ¿ya? Es el Inca Garcilaso de la Vega y Guamán Pomalayar, dos cronistas peruanos, ¿ya? Muy reconocidos de la época de la conquista y la colonia. Vamos a ver el siguiente género, la siguiente especie, perdón, del género narrativo, aparte de la crónica. Aquí podemos ver la tradición, ¿ya? La tradición, pues, sería otro tipo de texto narrativo, pero que tiene su base en las costumbres, en describir, contar las costumbres, hábitos, formas de vida que tenemos nosotros o una determinada sociedad, ¿ok? ¿Qué dice acá? Que la tradición es el conjunto de patrones culturales, que va, que una o varias generaciones hereda de las anteriores, y usualmente por estimarlos valiosos. Es decir, lo que se hereda de generación en generación, que es la tradición, se lo hace porque se sobreentiende que es valioso, es decir, que tiene un bagaje cultural, como las vestimentas, como las comidas, nuestras creencias, nuestros hábitos, ¿ok?
Y eso pues en el plano de la literatura ha sido tomado y ha sido escrito. O sea, cuando un escritor utiliza y relata todo esto, esta gama de cultural llamada tradición, entonces pues se convierte también en el mismo nombre, ya la tradición cultural. En el Perú nosotros hemos tenido un gran tradicionalista, que es famoso, ya escribió las tradiciones peruanas y es Ricardo Palma. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué más se puede, qué otra especie tenemos. Por último, por último tenemos a las epopeyas. Las epopeyas tienen que ver ya con lo grandioso, con lo heroico, ¿no? Cuando ya el escritor lo que quiere relatar son hechos grandiosos propiciados por héroes. Aquí los personajes van a ser pues héroes, dioses. Tiene que ver bastante con la mitología, ¿ya? Los poemas épicos son narraciones en versos sobre hazañas legendarias de héroes. Las epopeyas antiguas hacen intervenir lo sobrenatural y las divinidades de historias de reyes y guerreros humanos, a veces con cualidades, como dice más arriba, sobrenaturales. Aquí, por ejemplo, podemos ver un pequeño esquema de características, ¿no? Por ejemplo, tiene un sentido, los protagonistas son héroes de la historia, se narra en el pasado, ¿ya? Tienen, pues, estos héroes tienen un apego a lo patriótico, ¿ya? Y a lo religioso, ¿ok? Bueno, jóvenes, entonces hemos visto el día de hoy tres especies más, la crónica, la tradición y la epopeya, que pertenecen al género narrativo, ¿ya? Eso ha sido todo por el día de hoy. La tarea, no te voy a dejar tarea, ya, no te voy a dejar tarea esta vez, por ser semana de exámenes, ya, pero sí tiene que estar esta información en el cuaderno. Ya, jóvenes, eso ha sido todo el día de hoy, ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao, nos vemos.